Pues vamos a ver lo que podemos hacer. Hermanas, tengo la mente de seguir eh, en ahora capítulo 12 de Marcos. Este tema de la deidad de Jesús es muy básico porque tenemos que imaginar, Dios vio a nosotros los hombres aquí en la tierra y Dios quiso dar a nosotros una puerta para escapar de la corrupción de este mundo y de las consecuencias de nuestros pecados. Y ah, entonces envió a Cristo Jesús, envió a su Hijo unigénito. Y esto fue Jehová mismo. Jehová vino a la tierra. Dios mismo caminó aquí en la tierra y tuvo que aguantar las dificultades de la vida. ¿Cómo pasó la vida Jesús? ¿Como aquí en Estados Unidos? No, no. Vivió allá en el Medio Oriente hace 2000 años atrás. Y las casas de ellos, de barro, o de, sí, de cualquier cosa que tuvieran ellos para construir. Tenían suelo de tierra. Parece como México, ¿verdad? En muchos casos. Muy bien. Entonces, con esta vida, una vida de pobreza, ¿qué comida tenían para comer? Pues pan que ellos hacían a mano, ¿verdad? Ujú. Creo que tenían un horno, como un vaso, ¿verdad? De barro. Panadero. Y con el fuego en el medio, entonces calentaba los lados y tenían una curva y ponían entonces, hacían su tortilla, ¿verdad? Y ponían al lado y pegaba al lado y así el calor cocinaba y entonces pelaba entonces el pan y esto fue el pan que ellos comían. ¿Podían ellos comer carne todos los días? No, no creo que sí. Pero esto fue la vida que Jesús aceptó. Porque no tardó 2000 años para llegar a los Estados Unidos y tener un horno de electricidad, ¿verdad? Sería más cómodo, ¿verdad? Pero él aguantó la vida como fue en aquel entonces. Anduvo entre gente que, igual a los hombres de hoy, a hombres y mujeres bien tercos y rebeldes y muy carnales, cada uno esclavo de sus apetitos. Pero anduvo entre ellos y demostró la gloria de Dios. Es importante que entendamos que este Jesús fue Dios. Entonces, en cada capítulo de Marcos hay mención de algo que implica, de nuevo, que implica, este Jesús es Dios. Okay. Leyendo los evangelios, algunos han dicho, pues no hay nada aquí que dice que Jesús es Dios. Es que tienen sus ojos cerrados y no están observando. Pero con los ojos abiertos, yo creo que podemos observar. Aquí en capítulo 12 tenemos parábola de Jesús de los labradores malvados, cuestión de tributo que llevaron a Jesús. Y quisiera ir adelante hasta en la plática en versículo 28. Dice en Marcos 12, aquí comenzando, tenemos preguntas que algunos hasta hacían para Jesús. Dice, acercáronse uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lo que Jesús citó es lo que ellos hoy en el hebreo llaman el Shema. Es una fórmula que habla del mandamiento más importante de la Biblia. Entonces, el 31, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto es una cita de Oseas 6:6. Este escriba sabía lo que decía, ¿verdad? Escucha a Jesús y confirma la verdad de él. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces es un ambiente muy bueno. Entonces Jesús dice, enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de Dios? Okay. Perdón, hijo de David. Perdón. Otra vez. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Okay. En el sentido de descender de David, ¿verdad? El Cristo es el ungido, como también David fue ungido por Samuel para llegar a ser rey de Israel. Entonces, Dios hizo promesa a David, segundo Samuel 7, que de su descendencia Dios iba a levantar el Mesías, el ungido, el último, ¿verdad? El Salvador. Entonces, los escribas entendían eso, eran expertos en la palabra de Dios. Entonces, Jesús dice: ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de Dios? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. ¿Qué implica eso? Dijo por el Espíritu Santo. Es que dijo por inspiración de Dios, ¿verdad? David fue profeta, fue rey, pero también fue profeta. Y recibió inspiración de Dios para los salmos que declaró. El Salmo 110, ahora cita, versículo 1. Porque el mismo David dijo por Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Vamos a volver a Salmo 110, la fuente de este versículo que Jesús mencionó. 110. ¿Ok? Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ok? ¿A quién habla? Pues habla al Señor de David. La palabra Señor es Adonai, la palabra Dios o Señor. En las palabras de Jesús dice: el Señor dijo a mi Señor, ¿verdad? Entonces dice Señor, Señor. Pero aquí en Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor. ¿Por qué la palabra de Jehová aquí y no en Marcos 12:36? Es porque la Biblia que usaban los judíos
en aquel entonces fue una traducción del hebreo hasta el griego. Y los traductores de aquel entonces eran los que estaban en Egipto, en Alejandría. Estaban entre los, ¿cómo se llaman? Los exiliados que Babilonia expulsó de la tierra y comenzaron a vivir en otros lugares. Entonces ellos sufrieron mucho de la ira de Jehová. Y antes estaban bien, sus antepasados eran muy flojos con Jehová. Y por lo tanto, y buscando los ídolos y buscando la apostasía. Ahora, Dios, Jehová, les castigó. Ellos aprendieron el respeto para Jehová, tanto que no se atrevían a decir el nombre de Jehová. En vez de decir Jehová, buscaban otra palabra. Entonces buscaron la palabra Señor, en la palabra Adonai. Aunque Adonai es otra palabra, como aquí tenemos en 110 de Salmo, tenemos Jehová y tenemos Adonai, que se traduce Señor. Y entonces en los escritos hebreos pusieron nada más las letras sin consonantes, sin vocales. Así escribían ellos. Entonces, pero los judíos no pronunciaban la palabra. En vez de decir Jehová, decían Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando tenemos la palabra Señor, la implicación, si Jesús es Señor, implica Jesús es Jehová. Porque ambas palabras, Jehová Adonai, muchas veces se refiere a Dios. Jehová Adonai, porque Jehová es Señor, Jehová es, pues, y Jesús es, entonces, Jehová, por implicación. David llamó, dice en el Salmo, Jehová dijo a mi Señor, Señor de David, cuando Jesús no había nacido. Jesús no nació. Esto fue casi 1000 años después. Nació Jesús. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ya existía, ya fue el Señor de David. Además, aprendemos adelante que Jesús mismo, Hebreos 1, es el Creador. Entonces, Jesús es Jehová. Aquí en Marcos 12, hemos visto en capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, en cada capítulo hay mención de algo que implica que Jesús es Jehová. ¿Ok? Muy bien. Estamos analizando esas referencias que nos hace ver a Jesús como Jehová. Ahora pasamos al capítulo 13. ¿Ok? En capítulo 13 tenemos este capítulo que habla de la destrucción de Jerusalén y de las señales de aquel entonces y mucho del lenguaje aquí se malentiende por muchos, porque muchos piensan que está hablando del fin de la tierra, el fin de todo. Pero el contexto se refiere a la destrucción en el contexto de Jerusalén. De todos modos, en el medio de todo eso hay paralelos entre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Porque ¿cómo será el fin del mundo? Dios va a destruir la tierra y los cielos, y así será. Será algo parecido, aunque Jerusalén fue destruido por una guerra, pero fue completa. Dice Jesús que no iba a quedar ni una palabra encima, piedra encima de otra piedra. Okay. Entonces, aquí en el medio de esta plática, en el versículo 26, déjeme comenzar el 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, lo que vemos ya nos dice, aunque es difícil tal vez entender el lenguaje que usa, nos da la definición del tiempo cuando esta generación, hablando de aquella generación, no iba a perecer hasta que todo esto aconteciera. Entonces, sin entrar en la forma de hablar por ejemplo, de juntar a sus escogidos del extremo de la tierra y del cielo, ¿viven los santos en los cielos? Pues los muertos sí, ¿verdad? Pero esto no fue su punto. Está hablando en forma poética de la salvación de los santos de Dios y también de la agencia de los ángeles en este juicio de Dios. Pero en versículo 26 es el versículo que me gustaría examinar con más cuidado en este estudio. Porque dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. La confusión que tenemos es que cuando Jesús ascendió a los cielos, estaban pues dos ángeles, ¿verdad? Con los apóstoles. Y estaban mirando a Jesús ascender a los cielos. Y los ángeles dijeron a los apóstoles que Jesús iba a volver de la misma manera, con las nubes. Entonces, esto es cierto, es literal. Sin duda, esto es literal. Pero el lenguaje aquí es lenguaje de profecía que tenemos en otro lugar. Déjame llevarles a Isaías capítulo 19. Cuando Jehová vino en juicio contra Egipto, habló de Jehová así. Isaías 19, versículo 1. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Quiero saber, cuando llegó este juicio, quiero saber si los ídolos de Egipto temblaron. Literalmente, es posible, ¿verdad? Pero ¿qué es el ídolo? Es una estatua. Es que eran, no podían temblar porque no sabían, o No, sea, no tienen mente, no tienen vida, no tienen poder. En otro lugar en Isaías él menciona eso. Si el Dios de ellos es la estatua, quiere ir de un lugar a otro, los hombres tienen que cargar.
porque no es hombre, no tiene vida, no puede moverse. Entonces, ¿cómo podrán los ídolos temblar? No pueden. Entonces, esto es una forma de hablar. ¿Qué implica el simbolismo? ¿Qué implica? Pues el efecto del juicio de Dios será en contra de la religión de ellos. Y todos los seguidores de estos falsos dioses iban a ver un sistema así destruido por Dios. Pero es la imagen, pero antes dice, Jehová monta sobre una ligera nube. ¿Qué hacen las nubes? Pues se mueven, ¿verdad? De un lugar a otro. Tenemos ahora las nubes que vienen del noroeste y mañana va a venir el frío, ¿verdad? Entonces viene el frío con las nubes, ¿verdad? Que ya entran. Es algo que observamos y podemos imaginar la llegada de Dios en juicio, montado. Vemos la palabra montado y pensamos en caballo, ¿verdad? El caballo de Dios, ¿qué será? ¿Qué caballo puede sostener a Dios? Pues no hay. Entonces sería la naturaleza, sería las nubes. Es una manera poética de hablar de Jehová y su juicio. Y este juicio también fue hecho por Babilonia. Babilonia entró en guerra en contra de Egipto. Antes ellos habían batallado con Asiria y Asiria también los venció, pero ya salieron los asirios. Ahora es el tiempo de los babilonios. Iban a venir y vencer a Egipto por completo, pero sería no Babilonia, sería Jehová. Jehová usando este ejército. Pero se presenta como Jehová monta sobre una ligera nube. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es el Señor de señores? ¿Quién es Dios de dioses? Rey de reyes. Es Jesús. Y Jesús vendrá en una nube. ¿En contra a quién? Pues los rebeldes de Jerusalén, que crucificaron al Hijo de Dios. Y esto literalmente pasó en el año 70. Estamos en 33, algo así, en los días de Cristo. Entonces, dentro de menos que 40 años iba a haber esta guerra. Iban a venir las legiones de Roma para destruir a Jerusalén y también el templo. ¿Quiénes condenaron a Jesús a morir en la cruz? Eran el Sanedrín. Eran los sacerdotes. Eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los saduceos. Ellos en un concilio que se llama el Sanedrín o el concilio. Juntos todos condenaron a Jesús, el Hijo de Dios, a morir en la cruz. Entonces, Jesús describe la ira de Dios en contra de esta rebeldía. Pero lo interesante es, en vez de tener a Jehová montado sobre las nubes, ¿quién es? Es el Hijo de Hombre. Hijo del Hombre es la frase que usa Daniel 7. Vamos a Daniel. Daniel 7, versículo 3. Aquí tenemos el origen de este título, esta frase que usa para hablar del Mesías. Daniel 7, déjame ver. ¿Dónde quiero comenzar? Dice, ok. En el 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí está. Hijo de hombre con las nubes del cielo, que vino hasta el anciano de días
es otro término para el Padre Celestial. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino uno que no será destruido. Nos hace pensar en Mateo 16 al 18, 19. Dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra. Y dice, y recibirán las llaves del reino de Dios. Está hablando del reino, la iglesia, hablando del dominio, y dice que las puertas del Hades, ¿quién es que domina? Pues Hades es la muerte. Entonces, este dominio no iba a terminar. Iba a ser un demonio, un dominio, no demonio, es la lengua mía. Este dominio no iba, dice, es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Hablando entonces de el reino de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma. Daniel identifica los romanos como este cuarto reino, la bestia que iba a oponer entonces a Jerusalén, destruir el templo, y también sería en los días, Daniel 2:44 dice, en aquellos días, Daniel 2:44, en los días de estos reyes del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, no, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, ¿cuál reino sería? El reino de Cristo. Es el mismo lenguaje del capítulo 7 y también de Jesús en Mateo 16, 18, 19. Entonces, lo que importa aquí es que tenemos en capítulo 13 al Hijo del Hombre, Jehová, montado en una nube, dice ligera, una nube ligera, y también dice, pues en otro traducción dice una nube veloz, ¿verdad? Que se mueve muy rápido. Ok. Capítulo 14. Ok. Vamos a buscar algo aquí que una vez más vuelve al concepto de Jesús como Jehová. Ok. Y en este capítulo tenemos en los últimos momentos cuando Jesús toma la cena con los discípulos, y después, déjame ver, en el versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hay dos conceptos los cuales hablan de Dios como Jehová.
El primer concepto es del pastor, porque en las profecías, déjame llevarles a Ezequiel capítulo 34. Yo sé, en Juan 10, varias veces Jesús usa esa figura de pastor. Y él como pastor de las ovejas de Israel. Y aquí en Marcos capítulo 14, así habla. En Ezequiel 34, todo el capítulo habla de este cambio de Jehová en su actitud hacia los reyes de Israel. Les llama a los reyes pastores de Israel. Versículo 2, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Tenemos que volver a este texto después. Pero lo que vamos a ver, que Jehová entonces les quita de los reyes esta carga de ser pastor de Israel. Dice, yo mismo seré pastor de Israel. Jehová también dice, y voy a tener a mi lado el príncipe David. Jehová será este príncipe. Pero Jehová, el príncipe, juntos ellos serán entonces pastor de Israel. Vamos a verlo. Muy bien. Estamos hablando en Marcos 13 de un capítulo un poco difícil de entender porque hay, de una manera, hay mucha ignorancia de la Biblia y como consecuencia de la ignorancia hay mucha falsa doctrina. Es muy fácil concluir que Jesús aquí está hablando del fin del mundo, pero la verdad es que está hablando de la destrucción de Jerusalén. En contexto se identifica el tema, pero sobre todo tenemos a Jesús como el Jehová, como el Dios que juzgará a todos. Y en capítulo 14 comenzamos a hablar del concepto de Cristo como el buen pastor. Juan 10 es un capítulo que habla de Jesús como, dice Jesús, yo soy el buen pastor. Y pastor fue un nombre que daban a los reyes de Israel, comenzando especialmente con David. David literalmente fue pastor como de hijo, como de niño. Cuidaba las ovejas de su padre. Y el Señor envió a Samuel para ungirle a él y para que él llegara a ser el rey. Y como rey también, él pensaba como pastor, cuidaba a Israel como el pastor cuida a sus ovejas. Pero la triste historia de Israel ha sido de que los reyes de ellos eran los peores. Y en Ezequiel 34, Jehová declara en esta profecía, muy tarde, al fin de esta era, de esta ah, ah, temporada o época de reyes, Jehová declara el gran fracaso de los pastores de Israel. Dice, por ejemplo, el 3, Ezequiel 34:3, coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles,
ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y anden errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Entonces el rey tenía este gran trabajo de proteger a Israel, a los israelitas, con justicia, con defenderles de sus enemigos, pero también para ayudar a los necesitados, a ayudar a los que estaban heridos, para ser como una fuerza de bondad para todos. Y el problema de los reyes ha sido como de los dictadores de hoy día. Si tienen todo este poder, pueden mandar y todos van a hacerles a ellos ricos. Y ellos prefieren ser ricos. Entonces, en la historia del dictador siempre ha sido así. Se aprovechan de los demás. Los presidentes también de los países muchas veces comienzan normales, ¿verdad? Iguales a los demás, pero cuando salen después de algunos años, multimillonarios, ¿verdad? Muy ricos. Y entonces dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis. Entonces se aprovechan de todos. Ahora, dice el 8, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más para comida, porque así ha dicho Jehová del Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré, etc. El 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver. Y dice el 20, por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellos un pastor y él les apacentará, y a mi siervo David él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Ahora vamos a Juan 10. Jesús, Jehová, Dios. Ya hemos escuchado la pasión en la voz de Dios. Dice, yo seré pastor, yo voy a cuidar. Estaba bien enojado Jehová en contra del abuso de las ovejas. Cuando Dios
ve del cielo. El hombre que se aprovecha de otros y abusa de otros, está enojado Jehová. Y dice, yo haré justicia. Ahora, Jesús tiene la misma pasión. Dice Jesús, Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decían. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son salteadores, pues no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que tenemos aquí es la misma pasión, el mismo mensaje de Ezequiel 34. ¿Y quién es el pastor? Es Jehová, Dios. Dios es el buen pastor. Y si Jesús es el buen pastor, Jehová es el buen pastor, Jesús es Jehová. Otro ejemplo que tenemos de este mensaje que corre en Marcos capítulo 14. ¿Ok? Muy bien. Vamos a volver al capítulo 14. Quería mencionar una cosa más en este capítulo. Marcos 14. Jesús confesó en capítulo 14 de Marcos y el versículo 62 delante de, perdón, ¿dónde está? Ok, aquí está, ok. El 60 dice, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondas nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito?
Ok, esta es la pregunta. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿El bendito será? Es Dios, ¿verdad? Esto fue la pregunta. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. La carga fue ¿qué? Blasfemia. ¿Qué significa blasfemia? Okay. Un hombre que se declara que es Dios. Okay. Ellos entendieron cuando Jesús dijo, yo soy hijo del bendito, declaraba su deidad. Y también cuando dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Una vez más, repite el concepto de que viniendo en las nubes del cielo, como ya hemos leído Isaías 19, versículo 1. ¿Quién es que monta sobre esta nube? ¿Cómo fue? Ligera, ¿ok? La nube ligera o la nube veloz en otra traducción, que viene en juicio. ¿Quién es? Es Jesús, es Jehová. Y Jehová es Jesús. Jesús es Jehová, es Dios. Entonces, el lenguaje que tenemos aquí en los evangelios es que Jesús es Dios. Capítulo 15. Aquí tenemos la muerte de Cristo y todo el drama delante de Pilato y Pilato queriendo soltar a Jesús ofreció como Barrabás, ¿verdad? Pero ellos escogieron a Barrabás en vez de Jesús. Y de todos modos, dice en el 16, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Eh, Observamos que los soldados estaban involucrados en el abuso de Jesús. Ellos vieron el abuso. Ellos azotaron a Jesús con azotes romanos que tenían como pedazos de hueso o de piedras allá en el ático que cortaba la carne de su espalda y que le daba tan fuerte que sus heridas estaban muy serias del azote. Los soldados participaron en eso y vemos que dice el 17 también, se burlaban de él y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y Jesús dijo, ¿qué hizo Jesús? Nada. Jesús aguantó todo eso. Ellos eran testigos de lo que Jesús aguantó en todo el abuso. Okay. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Entonces el 21 obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro, de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, y que traducido es lugar de la calavera. Calavera es como el cráneo, ¿verdad? Del hueso. Entonces parece que un lugar del Calvario
implica cómo parecía tal vez la loma o donde estaba la cruz de Jesús. De todos modos, pero él que llevó, sí, este Simón que llevó la cruz de Jesús, fue padre de dos hombres. Hay nombres que Alejandro y Ruf. Parece que eran personas que en los días de Marcos eran personas que se conocían. La gente sabían quién es, qué familia era, ¿verdad? Entonces, esto presenta la realidad personal. Sabemos quién le llevó la cruz de Jesús. Y lo llevaron a este lugar de Gólgota para crucificarle y clavaron clavos en las manos y los pies. Dice, pero no hay mucho drama en 24. Dice, cuando le hubieron crucificado, ya, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿A qué hora es la hora tercera será? La hora comienza a las 6 de la mañana, entonces 3 horas a las 9 de la mañana. ¿Okay? A las 9 de la mañana, los soldados se acuerdan de todos los detalles, son testigos, participan en clavarle las manos y los pies a esta madera, al madero, y le pone allá arriba en Gólgota. Y le pusieron este título 26, el rey de los judíos. Crucificaron también con él a los dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Haciendo burla de la salvación que Jesús. Ellos sabían que físicamente salvaban a muchos de sus enfermedades. Echaban fuera demonios. Ellos sabían todo eso. Ahora le usan detalles como eso para burlarse de él. Ahora dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas en el mediodía, cuando el sol está directamente arriba, pero tinieblas, 3 horas. Dice, a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías, porque en el hebreo Eloi, Eloi, que significa Dios mío, pero sonaba como el nombre de Elías, ¿verdad? Entonces, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Podían creer cualquier cosa porque habían visto tantas maravillas. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Jesús, entonces, dando una gran voz, expiró. Entonces, tenía cuerpo físico, se murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente así este hombre era hijo de Dios. Esto es lo que quería leer. Aquí en el medio del capítulo, hablando de todo el drama, de lo que los soldados veían, y este soldado no fue judío, no fue creyente, no fue discípulo, nada más alguien observaba cómo Jesús se portaba, cómo Jesús
aguantó el abuso, cómo Jesús aguantó la muerte y dijo, esto fue su juicio. Este hombre era hijo de Dios. Y es verdad, así fue. Pero aquí en Marcos 15, en el medio de todo eso, declaran, aún en la muerte, el soldado dice, no, este es hijo de Dios, es Dios. Entonces, y también tenemos el drama de las mujeres que están con él y mirando de lejos. Um, lo que queremos notar ahora, por último, en capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os digo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Ok? Huyendo del sepulcro, dice, porque les había tomado temblor y espanto. Porque habían visto que fue un hombre, un ángel. Parecía hombre, pero obviamente fue mensajero de Dios del cielo, un ángel de Dios. Pero lo que importa es el mensaje. El mensaje fue que no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Okay? Estaban dentro de la tumba, allí estaba el cuerpo de Jesús, dice este ángel, mire, estaba, mire, no está. ¿Okay? Ha resucitado. Dice, una vez más, dice, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, no está muerto. Y dice, él va adelante, y podían ellos encontrarle y adelante lo hicieron. Ahora, Romanos 1:4. Aquí vamos a terminar. Romanos 1:4. Cuando declaró el joven, este ángel, que Cristo fue resucitado, del 1 al 4, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Okay? Esta resurrección declaró que Jesús es Hijo de Dios. Declaró que Jesús es Dios. Declara la deidad. Esta resurrección dice que
la muerte no tenía poder sobre el Hijo de Dios. Sí, murió físicamente, pero no hubo poder en la muerte sobre el Hijo de Dios. Y esto es la base de todo el Evangelio. Fue, pues Jesús se resucitó, resucitó de la muerte, y así fue declarado Hijo de Dios. Acuérdense que siempre cuando ellos hablaban de Señor, estaban pensando en Jehová. Y así fue Jesús, el Señor, Jehová. Rey de reyes, Señor de señores, pero también Hijo de Dios. Y con eso termino. Que Dios le bendiga.